Cuando te da por renovarte, te da muy fuerte. Nuevo SEAT Arona. Déjate llevar. Buenas noches, bienvenidos a Sport Alacantí. Normalmente, el tiempo que pasa entre la careta de entrada y el sumario, suelo aprovecharlo para hacer un editorial sobre algo que me llame la atención, ya sea en el Hércules o bien en el deporte. Hoy, no podía ser de otra manera, este minuto tiene que ser para el recuerdo. Hay personas en el mundo del fútbol que se hacen querer y que muchas veces decimos que son casi como el escudo. No recuerdo al Hércules sin Hilario, desde que uno empezó a trabajar siguiendo la actualidad del Hércules. Hilario ha sido querido por todos los jugadores que han pasado por aquí, todos los cuerpos técnicos, trabajadores y periodistas. Sin duda, todo el mundo que lo conoció tiene alguna anécdota de esas que te hacen sonreír con el bueno de Hilario. Hilario nos dejaba el pasado viernes y es normal que casi todos los que le conocieron, o todos los que le conocieron, estén apenados. Sin duda, Hilario se hizo querer por todos los que hemos estado cerca del Hércules y es justo que hoy honremos su memoria, descanse en paz y podamos recordar las cosas buenas que nos dejó, que fueran muchas. Un abrazo a la familia y vamos ahora sí con el fútbol. El Hércules no pasa del empate sin goles en casa del Mar Menor y acumula 3 partidos sin ganar y sin marcar, aunque se mantiene a 2 puntos del liderato. Hoy ha sido presentado Borja Galán como nuevo futbolista del Hércules. El jugador ha explicado los motivos para aceptar la oferta blanquiazul. Analizamos lo que dio de sí el partido frente al Mar Menor, el retraso en la llegada de Vicoro y lo que está por venir con César Ponce y Dani Rodríguez. Venga, vamos al lío. Antes de nada, presentamos Dani Rodríguez. ¿Qué tal? Oye, ¿tú tienes alguna anécdota también con Hilario, seguro? Sí, muchísimas. No, es una pena desde aquí pues dar el pésame a la familia de Hilario. Hilario era una persona que cuando fueras al Estadio Rico Pérez, casi siempre te lo encontrabas allí, en entrenamientos, en partidos. Un hombre entrañable, ¿no? Y es una pena porque todo el mundo lo quería, aficionados, cuerpo técnico, jugadores, todo el mundo hablaba muy bien de él. Y la verdad que el viernes, cuando nos enteramos de la noticia, pues la verdad que muy tristes al conocer esa terrible noticia y bueno, pues como decimos, queda su recuerdo, ¿no? Y ojalá se le pueda hacer un homenaje, aunque sea a título póstumo también con motivo del centenario del club. Había quien decía que había que nombrarlo embajador. No podría estar más de acuerdo en que Hilario debería de ser uno de esos embajadores del Hércules. Al final ha hecho más por el Hércules que mucha gente que sí que lo va a ser. Es difícil hoy poder hablar con la normalidad habitual cuando se trata de Hilario. César, ¿qué tal? Bienvenido. Muy buenas, Aitor. Creo que tú no coincidiste no sé si llegaste a coincidir alguna vez con Hilario, para el que queríamos tener este primer recuerdo. Sí, no especialmente, pero sí que desde el viernes la verdad que te das cuenta de la gran magnitud de su figura por todas las muestras de cariño. Al final, alguien cuando se va y hay tanto reconocimiento unánime en lo que hizo por el Hércules, una verdadera pena que se marche estando el Hércules en esta situación, pero bueno, al menos es un año del centenario, un año especial, simbólico y, como decía Dani, seguro que va a dejar ese legado y va a ser siempre eterno para el herculanismo. Sin duda había que tener este recuerdo con Hilario. Desde aquí de nuevo un abrazo a la familia. Ahora sí, vamos con el fútbol. Rodríguez, vamos a ir viendo el resumen del partido. Un Hércules que empató a 0 y que a mí me vais a perdonar, pero me recuerda tanto al Hércules de los partidos que también ganaba
que creo que lo único que ha cambiado, y lo vamos a ver enseguida, es la efectividad de cara a portería. Estoy de acuerdo, es el acierto, pero el Hércules está generando pocas ocasiones en los últimos partidos. El día del Intercity incluso, que marcó ese gol que le anularon, pues tuvo esas 3-4 ocasiones contadas a lo largo del partido, y cuando no te entra esa ocasión, a lo mejor en la primera parte, y puedas cambiar un poco la trayectoria del partido, pues vemos cómo le está costando. El Hércules domina los partidos a través de la posesión, pero es verdad que no tiene un poco esa claridad, ¿no? En ataque, le falta frescura de 3/4 de campo hacia arriba, y ayer, por ejemplo, pues se juntaron en el campo dos jugones, a mi entender, como Pedro Sánchez y Borja Díaz, que no los vimos tampoco asociarse, ¿no? Entonces, pues bueno, en la primera parte el Hércules sí que tiene para mí, dos ocasiones bastante claras, que no llegan a entrar, y luego es verdad que he hecho en falta que en el segundo tiempo el equipo prácticamente pues no se acerca a la portería rival. De hecho fue el Mar Menor el que gozó de las mejores ocasiones. Que en la primera parte también tuvo alguna, sobre todo al principio. De hecho, es que la claridad ofensiva del Hércules se basa en 15-20 minutos del final de la primera parte. El comienzo de partido y casi todo el segundo tiempo a mí me dejan un poco frío, y al final se suma pues a que en esta segunda vuelta el equipo no ha ganado, no ha marcado ningún gol, y la verdad que pues el equipo sigue arriba, pero esta racha pues preocupa. César, sí es cierto que este es un campo complicado para marcar. Sacaban las estadísticas el otro día, creo, nuestro amigo Sergio Sierra, 1,4 goles por partido, y ha habido 4 que le hicieron al pulpileño. Solo 2 equipos creo que le han llegado a marcar en este campo al Mar Menor. El punto debería ser positivo si no vinieras de donde vienes. Sí, creo que el Mar Menor, de los 30 puntos que tiene, 22 los ha sacado en su estadio. Está claro que no es fácil, pocos equipos van a ganar allí, pero al final el Hércules viene de encadenar 2 tropiezos y sumas y son 2 puntos de 9, que sí que es cierto que no estás haciendo muchas cosas distintas a lo que estabas haciendo cuando todo salía de cara, 5 victorias consecutivas, pero al final vivimos del resultadismo, y desgraciadamente es así, y para ser primero de grupo, que es la aspiración de este Hércules, hace falta tener más pólvora. No es por calidad, no es porque no haya malos jugadores. Ayer entraron otros hombres arriba que ofrecen ese dinamismo. Al final es que en estas categorías, luego si vemos los resultados, siempre cuesta marcar goles. No hay muchas goleadas, muchos equipos que vayan sobrados en ese sentido. Yo sí que creo que respecto al partido contra el Intercity, el Hércules lo que hace es que no entra tan frío al partido, sí que entra desde el principio queriendo dominar un poco más. El día del Intercity se pagó muy caro, yo creo, los primeros 15-20 minutos de encuentro. Aquí yo creo que entran con la lección aprendida, pero al final, con el paso y el devenir de los minutos, los problemas siguen siendo similares. Cuesta generar ocasiones, el equipo sigue siendo rocoso, pero da la sensación de que hará falta un puntito más si queremos aspirar al primer puesto. Pero esto del resultadismo, y me vais a perdonar, a mí es una milonga en un sentido. Es decir, has ganado muchos partidos en los que has tenido a lo mejor menos ocasiones que ayer. Pero en cambio se ha criticado más al equipo ayer, simplemente porque no acertó con las que tuvo, cuando en partidos peores uno ya podía prever que el día que la pólvora estuviera mojada y estás en la 4ª categoría, tus delanteros no van a tener una efectividad como la que estabas teniendo a lo largo de todo el año. Quiero decir que al final el resultadismo es una mentira, en el sentido de que luego cuando pinchas llegan los madre mías y esto se podría ver venir, o podrías pensar que al menos has hecho más para ganar ayer que en algunos partidos que sí has ganado. Pero es que es la base, ¿no? Y al final, pues en esa racha de 6 partidos consecutivos ganados, yo creo que la generación ofensiva pues no dista mucho de lo que estamos viendo en este inicio de segunda vuelta. Ya te digo, pues 3-4 ocasiones como mucho por partido, en la que si no te entra esa ocasión al principio de partido, o ese balón parado que pues ayer, por ejemplo, tuvo una Carlos David en la segunda parte a balón parado muy buena, y creo que las ocasiones también de la primera parte, muchas de ellas son de rebotes o de acciones de segunda jugada de balón parado. Claro, el de Borja Galán al final es una jugada de balón parado que cae el rebote y es una segunda jugada, ¿no? Pero que le está costando mucho tener esa fluidez de 3/4 de campo hacia arriba.
Ayer, por ejemplo, pues el Toro Acuña en la primera parte no intervino mucho tampoco y bueno, pero yo creo que es por esa falta a lo mejor de asociación de los hombres más talentosos del equipo. Resultadismo. No sé si te convence, tú decías, vivimos del resultadismo. Yo creo que los entrenadores y la gente de fútbol no puede vivir del resultadismo porque luego pasan estas cosas y tienes que explicar que ayer estuviste mejor que en otros partidos que has ganado. No, sí, así es. El Hércules ayer da una buena imagen, como decimos, es un campo muy complicado y ha habido otros partidos en los que a lo mejor el equipo ha tenido esa suerte de cara y sin embargo la semana pasada se te anula ese gol contra el Intercity que a lo mejor debía haber subido al marcador. Y sin el a lo bueno, mejor. Sí. Y sin el a lo mejor. En otros partidos te han pitado penaltis a favor. El Hércules tuvo varias jornadas encadenando penaltis a favor, expulsiones de rivales. Al final esto se va compensando, va por rachas también. Sí que es verdad que es obligatorio hacer un análisis no tan basado en el resultado, aunque en el fútbol actual es muy difícil. En el deporte en general. Es muy difícil. Se lo digan al Lucentum. Pero sí que es cierto que dentro del vestuario el equipo tiene que reforzarse en la idea de que esta es la base, sabiendo que hay cosas a mejorar, pero la base es esta. La base es que se nota cuando hay dos piezas que se han incorporado, que son vitales, que no estaban el día del Intercity, el equipo tiene más personalidad. Y a partir de ahí lo que hay que hacer es seguir creciendo. Parecía que había encontrado ahí en la figura de Akeche al delantero que iba a tener esa regularidad y ahora es ir tocando piezas y volver a pensar si ahora que puedes tener bastantes hombres para ir haciendo cambios en cada partido, si te compensa jugar con dos delanteros, si en otro partido te compensa otro tipo de formaciones. Y yo creo que ahora Mora tiene más riqueza táctica y el Hércules ha pasado esa parte del calendario, yo creo que complicado, aunque el partido de la semana que viene también se las trae, aunque no hay ningún partido fácil en esta categoría. Pero bueno, a la Lucía. Eso es, pero yo creo que vamos, no hay que estar excesivamente preocupado si nos aislamos de esos 2 puntos de 9. Acabamos de ver la imagen de Carlos David marchándose después de la expulsión. Os quiero preguntar si os parece la expulsión justa y si creéis que hace que el Hércules no pueda en el segundo tiempo quizás jugar como le hubiera gustado a partir de esa expulsión. Yo creo que la expulsión quizás se hubiera saldado mejor con una tarjeta amarilla. Evidentemente va muy fuerte Carlos David, va con la pierna bastante arriba, pero no creo que llegue a ser una agresión tampoco, ¿no? Entonces la roja quizás me parece un poco excesiva, pero es verdad que va fuerte, va con la pierna arriba, ¿no? Y luego al final creo que fue en la parte final del partido esa expulsión y ya, bueno, el Hércules sí que estaba volcado en los últimos minutos con mucho balón parado, que en alguna pudo hacer incluso el gol, pero nada, jugadas muy aisladas y a partir de ahí, bueno, pues sumar ese punto que no era lo esperado a lo mejor, ¿no? Aunque el campo del Mar Menor es complicado y donde pocos rivales han ganado, pero yo creo que con una amarilla hubiera sido lo más correcto. Yo creo que es innecesario el envío que le pega Carlos David al delantero. César, no sé cómo lo ves tú. A ver, está claro que desde aquí lo vemos mucho mejor que el árbitro. Salta con el brazo aquí y eso al final es muy aparatosa la acción. Y el árbitro no se lo piensa tampoco porque lleva la roja. El jugador pone de su parte, el público seguramente que también ejerce su influencia. Ahí es la típica acción en la que el defensa compra boletos y cuando compra boletos a veces te toca. Si no elevas la pierna o no vas con esa brusquedad, pues seguro que no te vas a arriesgar. Está claro que rigurosa es. En muchos casos seguramente se puede quedar en naranja, diríamos, ¿no? Entonces. Pero vamos, dudo que ningún recurso del Hércules permita que te quiten esa tarjeta. No, entre otras cosas porque lo vamos a ver, es el brazo. Fíjate cómo mete el brazo a la altura de la cabeza y ahí es donde el árbitro entiende que hay una agresión. Lo vamos a volver a ver, fijaros, porque si él no salta con el brazo tan separado del cuerpo que llega a tocar al delantero, probablemente estaríamos hablando de otra cosa, pero en cualquier caso es innecesario. Enseguida vamos a seguir analizando cosas del partido no solo del partido del Hércules, sino de la dinámica del Hércules. Vamos a ir primero con resultados y clasificación que se han dado este fin de semana. Los resultados: Atlético Levante 0, Puertollano 0, Intercity 0, Murcia 0, Toledo 1, Mancha Real 2, Granada 1, Melilla 0, Mar Menor 0, Hércules 0.
Socuellamos 1, Lanucía 0, Marchamalo 1, Águilas 0, Alcira 0, Eldense 2 y Pulpileño 0, El Ejido 2012 1. La clasificación: Intercity líder 38, Lanucía 37, Hércules 36 y Murcia 35. Llega el Eldense a la zona de playoff con 33. Fuera de esa zona, el Alcira, próximo rival del Hércules, con 31, Mar Menor con 30 y Mancha-Real y Granada con 28. En la parte trasera, Melilla con 26, El Ejido 2012 y Pulpileño con 24, 23 para Atlético Levante en zona de promoción, y en descenso Águilas 21, Socuellamos 19, Puerto Llano 17, Toledo 15 y Marchamalo 12. ¿Algo que os sorprenda de todo esto que hemos visto en la clasificación? Pues que hay muchísima igualdad, sobre todo en la parte de arriba, y que ya yo creo que se definen los equipos de la zona playoff de ascenso, ¿no? Al final son los proyectos con más presupuesto, llamados a estar en esa parte de arriba, y yo sigo pensando en que Murcia, Hércules, Lanucía e Intercity van a pelear hasta final de temporada por el liderato, por lo que decimos, presupuesto, historia y demás, ¿no? Y luego pues hay otros rivales como el Alcira, Mar Menor, que están ahí peleando por esa promoción de ascenso y que tampoco los descarto, pero no para el liderato. Y bueno, pues hay muchísima igualdad, ¿no? Porque el Intercity ahora se ha colocado líder, pero ayer empata, también le está costando, aunque ha tenido un calendario también complicado en este inicio. Lleva una vuelta sin perder, o sea, que algo de mérito tendrá. Claro. Pero que no gana con tanta facilidad, que le está costando, al igual que todos los equipos. De hecho, pues quitando el Eldense de la parte de arriba, fue el único que ganó esta jornada. Los demás, empates. Así que hay muchísima igualdad y bueno, yo creo que lo importante es llegar con vida y llegar en esa pelea pues a las últimas 5 o 6 jornadas de campeonato. Sí, a ver, está tremenda la clasificación, apasionante va a ser. Si no eres de ningún equipo, está bonita. Sí, iba a decir recta final, todavía queda mucha tralla, pero ya hay sensación de que cada partido empieza a tener su peso y que cada tropiezo es un castigo importante. Cosas que me llaman la atención, una vuelta sin perder del Intercity, yo creo que eso no es sostenible. Tarde o temprano tiene que llegar algún tropiezo, por mínimo que sea. El Murcia lo veo en línea ascendente y yo creo que un factor a tener en cuenta, sobre todo en las últimas jornadas, es que a diferencia que otros años, al descender tantos equipos, al haber muchos equipos que también van a querer meterse al playoff, no va a haber equipos que no se jueguen nada y que afecten a la clasificación, y va a haber, yo creo que equipos de la zona alta que se van a dejar puntos hasta el final y va a estar muy igualado. También te digo que el Hércules en la última jornada recibe el Marchamalo, que podría estar descendido. Otra cosa es qué motivación pueda tener y que la Lanucía y el Intercity juegan entre ellos. Quiero decir que ahí al final llegar en la última jornada dependiendo de ti para el Hércules sería una cosa sensacional. Y el golaveraje también va a ser importante. Y el golaveraje va a ser importante, tienes que jugar todavía en la Lanucía, tienes que jugar con el Eldense y en Murcia. Va a estar bonita la competición. Sí. Hasta el final va a haber emoción, yo creo. Luego os preguntaré por qué equipo veis, porque ya que me ha preguntado a mí David esta mañana, pues os lo pregunto yo a vosotros. Pero antes quiero hablar de la falta de gol. Son ya 3 partidos sin anotar, 2 empates a 0, una derrota por 0-1, y yo tengo la sensación de que era insostenible que el Hércules hiciera un gol cada vez que llegaba a portería, y que tarde o temprano esto tenía que pasar, que la gente se está echando las manos a la cabeza cuando en realidad, si estás en la 4ª categoría, jugadores que balón que llega, balón que va para adentro, es muy complicado. Sí, pero por eso, porque tampoco en los últimos partidos se han tenido esas ocasiones a lo mejor claras de gol, han sido pues ocasiones desde fuera del área. Muchas veces tampoco, el gol que mete Akeche contra el Melilla de vaselina se lo inventa Akeche. Que al final, si el Hércules quiere pelear por el liderato y quiere evidentemente que cada partido pues marque 1 o 2 goles que te van a dar la victoria, pues necesita generar muchísimo más. Yo creo que también necesitaba generar cuando ganaba, ¿no? Y cuando el Hércules sumó esa racha de victorias, porque yo creo que todos decíamos, si es que ha ganado 3-0, pero es que ha llegado 3 veces. Lo que pasa es que ha llegado 2, no ha llegado 3, ha llegado 2. Ha tenido más efectividad, ¿no? Pues ahora el balón parado tampoco está saliendo o no están ejecutando esas jugadas a balón parado. El otro día recibes un gol del Intercity a balón parado, que al final son detalles que deciden y que en estos 3 partidos pues no están saliendo. Y yo creo que para mejorar esos registros pues tienes que generar muchísimo más. Y ahora mismo pues
le está costando porque le falta fluidez al equipo. Pero tampoco hay equipos que estén generando mucho más que el Hércules. Si uno ve cualquier partido de esta competición, yo vi el partido entre el Mar Menor y la Nucía, bueno, lo que nos dejaron ver en el streaming, y tampoco ves ocasiones. Quiero decir que es que la Nucía generó menos en ese campo de lo que generó el Hércules. Te felicito por ponerte a ver el partido Mar Menor-La Nucía. La verdad que es que debe ser difícil para el espectador este tipo de competiciones en este tipo de campos. Es difícil porque además hoy en día tácticamente el fútbol se juega sobre todo para evitar que el rival te haga daño, y el otro día leía reportajes sobre los minutos efectivos que hay en los partidos. Cada vez hay más parones. Aquí en estas categorías no afecta el VAR, pero al final es muy difícil. Estamos viendo resultados muy cortos, planteamientos muy conformistas, y en cuanto a lo que es el gol es lo más difícil, y encontrar jugadores que te aporten esas cifras goleadoras es muy difícil encontrar en estas categorías. A mí me pasa como cuando un delantero tiene problemas de cara al gol. Siempre se le defiende diciendo tiene las ocasiones, los goles acabarán llegando. En el caso del Hércules es que tampoco está fallando las ocasiones. Eso es lo preocupante. No la mala puntería, sino la falta de generar ocasiones de gol, que prácticamente son o a balón parado o a última hora ya porque cuelgas balones, pero no existe esa fluidez. Y tampoco se nos puede ocurrir qué tipo de variantes tácticas se pueden incluir para que el equipo pueda ser más ofensivo, porque luego jugadores que tienen calidad arriba y que pueden ser decisivos hay, pero sí que es cierto que hay que buscar la forma de generar un poquito más y de tener más presencia ofensiva, y con esa mayor presencia mejorar las cifras goleadoras. Pero es que nos vamos a ir a un fútbol de categoría superior para hacer un poco la comparativa. Ahora que está tan de moda el documental la serie documental sobre el Cholo, ayer se hablaba del Cholo Simeone y de Xavi, estilos contrapuestos. Además Xavi decía, no, él lo siente de una forma y yo de otra. Es que Sergio Mora entiende el fútbol de una forma que para mí es muy respetable, en la que esa solidez defensiva es importante, y luego el que cuando llegues con espacios seas capaz de contragolpear, de tener un balón parado y demás, seas capaz de sacarle provecho. De hecho, luego hablaremos de ello, pero a mí me parece que para el fútbol que siente Sergio Mora, Borja Díaz es un jugador mejor que Toscano, siendo Toscano un jugador que era diferencial, pero que se siente más cómodo con un jugador como Borja Díaz que con un jugador como Toscano, porque le permite esa electricidad, esa verticalidad, esa amenaza exterior del tiro, ese golpeo en el balón parado, que al final es el fútbol que Mora ve, que Mora siente, que Mora cree, y con el que tiene que ir a muerte, y que de todas formas no hay ningún equipo. Yo no he visto el Intercity, que va líder, hacer un partido que digas, no, ha tenido partidos, no, ha tenido 5 ocasiones y ha metido 4, y muchas de ellas a balón parado también. Quiero decir que es que tampoco estamos viendo a ningún equipo que digas, es que el Hércules podría jugar así. Lo que el Intercity muestra es que sí que tiene un par de conceptos muy trabajados, como es la contra y el balón parado. El día del Hércules es un espectáculo como tiene el contra. Los tres de arriba son un escándalo, El fútbol italiano de los 90, de robo, y los tres de arriba salen disparados y te crean un lío. ¿Cómo se tienen que colocar? ¿Para dónde tiran los desmarques? Prácticamente tienen mecanizado cómo deben de lanzar el contragolpe, y yo creo que eso es porque están ensayando las jugadas defensivas. Por ejemplo, cuando tienen un córner en contra, yo creo que está ensayado cómo tienen que salir, y eso sí que son conceptos que se le notan más trabajados. El Hércules no es un equipo demasiado contragolpeador, pero sí que puede realizarlo. Hemos visto partidos en que lo ha hecho. El problema es cuando se te meten atrás o cuando se te adelantan en el marcador pronto. Eso hemos visto los partidos que incluso con superioridad numérica en el marcador, al Hércules le cuesta horrores generar ocasiones. El otro día al Intercity, hasta el tramo final, no dar la sensación de que ellos están sufriendo, de que tienen que perder tiempo, y ese es el verdadero problema de este estilo contrapuesto. El típico estilo Cholo, que depende mucho del resultado, porque si no, vistosamente es tan difícil de justificar que si no va acompañado del resultado hay muchas críticas. Pero sí que es verdad, Dani, que tú también has visto más partidos de esta competición, que no ves a ningún equipo que digas, oye, qué atractivo es el fútbol que plantea, porque ni siquiera el del Intercity. El Intercity sí que es verdad que es un escándalo a la hora de montar un contraataque, cuando pierde la pelota el rival.
pero que al Hércules también le hemos visto encontrar esos espacios en banda, saber salir rápido, buscar esos balones al delantero, pero no ves brillantez porque no la tiene nadie, que tampoco puedes decir, este es el ejemplo que debería seguir el Hércules. Los rivales se te encierran, sobre todo ayer en campo de césped artificial, el bote al final. Cuando le preguntaba yo el viernes a Sergio Morán en sala de prensa, ¿influye el estado del césped? Decía, no, preparamos el partido de la misma manera, pero al final el bote es diferente, la superficie es diferente también y yo creo que al final pues eso en teoría le perjudica al Hércules porque está acostumbrado a jugar en un estadio más grande y más y de césped natural como es el Rico Pérez, ¿no? Yo ayer creo que no hay ningún problema ni de planteamiento del técnico, al final es un 11 reconocible, ¿no? Que si llega a entrar una había ganado el partido. Claro, es que al final claro, también lo podías haber perdido. Es volver a el problema, no el problema, pero que ayer faltó efectividad en esas ocasiones, en esas pocas ocasiones que tienes, que el Hércules tiene pocas ocasiones por partido y lo que cuenta es la efectividad. Rodríguez, no está teniendo efectividad en estos Pero el Mar Menor estará pensando lo mismo. Si yo llego a acertar con alguna de las que tengo, me llevo el partido. Claro, pero exactamente si es que son igual. las lecturas que hacen los entrenadores en esta categoría, pero de los 18 equipos que hay en el grupo, ¿no? Es ser sólidos defensivamente, meterse atrás y pues eso, con balones parados, segundas jugadas y demás, intentar marcar un que gol. decida la calidad. Y claro, o sea, aquí no estamos para ver fútbol moderno y fútbol de calidad, ¿no? Al final es lo que hay. Todos los equipos, los de la parte alta incluso, tienen el mismo planteamiento de juego. Si es que en estas categorías no se ven ocasiones o partidos abiertos con muchísimas ocasiones. Eso es así, lo que cambia es la efectividad y la... Lo que no creo es que haya que sacar el pesimismo excesivo. Está claro que el Hércules se había visto líder y eso era como hemos llegado a donde era impensable hace unas jornadas. Ahora otra vez no hemos podido mantener esa dinámica y yo detecto un excesivo pesimismo para las sensaciones que ofrece Es que ahora el ganas equipo. 3 partidos 1-0 y te vuelves a poner líder. Claro. Es que al final a lo que nos acostumbramos fue a las 6 victorias seguidas, que es que eso es súper difícil en esta categoría, muy complicado. Si ya notamos con un canto en los dientes cuando decimos la media inglesa, la de ganar en casa y sumar fuera y vas sumando 4 de 6 cada 2 semanas, es una puntuación muy buena que te permite estar en la parte alta de la clasificación, incluso pelear por el liderato con esa media, ¿no? El Intercity que lleva una vuelta completa sin perder, pues también es una auténtica barbaridad, ¿no? Pero yo creo que ganar 6 partidos consecutivos es muy complicado. No, es que no nadie ha lo ha perdido hecho. en una vuelta y está donde Claro, nadie lo ha hecho en esta categoría, por eso, porque empata mucho, el Intercity también, fuera de casa, pues empata bastante. Y yo creo que al final pues están todos ahí en esa pelea y ahora pues es verdad que el Hércules lleva 3 partidos en los que no ha marcado gol y debe mejorar sus registros y debe mejorar esa generación para intentar tener más opciones, ¿no? durante el partido de poder marcar un gol, porque ayer por ejemplo pues empatas a 0 pero tienes 6 ocasiones por partido, pues dices, bueno, pero lo hemos intentado, ¿no? Pero sobre todo porque hay momentos en los que ves pasar el crono, ves pasar el reloj sin que pase absolutamente nada, en los que echas en falta un poco de a lo mejor de valentía o de otra cosa, pero yo no creo que sea un problema de planteamiento porque, como decía, la lectura de partido es buena con el 11 que sacó y luego los cambios que fue introduciendo Sergio Mora con 2 delanteros arriba, con Nico cambiando el extremo y yo creo que se sacaron los mimbres, pero en el campo pues no salió porque faltó esa fluidez. ¿Qué opción creéis que es la mejor para intentar generar un poquito más? ¿O qué hombres también? Pues yo creo que la que decía de que esos jugadores como Borja Díaz y como Pedro Sánchez pues entren más en contacto con la pelota, se asocien, que entren también los extremos. También depende de según qué campo. Claro. Hay campos donde... Sí, no, yo entiendo que en el campo del Mar Menor Pedro al Sánchez final... a lo mejor no puede jugar porque tienes que jugar con 2 9. Claro, por el tema del césped artificial, o igual ayer también hubiera sido una buena opción salir de inicio con 2-9 por eso mismo y jugar con esos extremos que llegaran a línea de fondo. Ayer, por ejemplo, también me faltó que José Manuel subiera más la banda y que apoyara un poco más a Raúl Ruiz. En cambio, a Alex ayer sí que se le vio mucho más activo en ataque, colgó muchos balones y llegó a línea de fondo, pero por la parte derecha pues eso es un factor al final que cuenta también, ¿no? Que tu lateral no tenga tanta participación en fase ofensiva, le resta potencial al equipo, ¿no? Pues ir sumando ese tipo de cosas sin olvidar sobre todo que lo que importa también es proteger la portería y mantener esa
esa portería a cero, pero yo creo que todavía el equipo tiene potencial para ofrecer durante los partidos mucho más. Es que tiene muchas opciones. El otro día frente al Intercity, el equipo está perdiendo la batalla en el centro del campo porque hay un momento en el que se ve en inferioridad, porque además Borja Díaz acaba de llegar y tiene tendencia a irse muy arriba, deja un poco solo a Mario Ortiz y ahí se aprovecha el Intercity y la solución es, bueno, tú tienes 3 centrales, te voy a meter 2 nueves. Y que tengas que pelearte con esos balones para, quiero decir, que al final cada partido a lo mejor te puede exigir un plan algo distinto dentro de que tengas siempre la misma filosofía. Sí, eso es lo que tiene ahora el Hércules, que a principio de temporada no tenía tanto. Es un lujo poder el otro día meter al Toro Acuña en la segunda parte para revolucionar un partido, o ayer poder meter a Raúl González, a Queche. Son jugadores que como suplentes son un auténtico lujo. Entonces, ahora Sergio Mora tiene que encontrar la mejor forma para sacar el máximo rendimiento de todos ellos, hacer el reparto de minutos, la meritocracia que toque, porque lo que está claro es que si comparas delanteras en la categoría, no hay tantos quilates. Al final el Hércules tiene mucha calidad arriba, una calidad diferencial, y hay que encontrar la manera de que sea decisiva. Hablábamos de que quedan 14 partidos. Dani incluía al Murcia en esa pelea por ser campeón. Mañana escucharemos a Carmelo del Pozo hablar sobre si el Hércules debe ser primero, el objetivo tiene que ser el ascenso, en fin, de muchas cosas. Pero, ¿qué equipo de los 3 o de los 4, incluso si queréis podéis incluir al Eldense, que prácticamente ya está ahí, os parece más fiable? Lo digo porque al final yo tengo la sensación, y comparto esta reflexión con vosotros, de que el equipo, van a llegar todos a falta de 5 jornadas con alguna opción, y que el equipo que sea más fuerte mentalmente, más maduro, más capaz de sobreponerse al día que tienes un mal partido y demás, es el que se va a llevar el gato al agua, que no va a ser una cuestión futbolística, sino una cuestión del gen ganador que tengan tus jugadores. Yo creo que va a haber un factor clave, y es los partidos de casa. De aquí al final de temporada, el equipo que mejor compita en casa, que sepa asegurar esos 3 puntos y luego ir sumando, lo que decía Dani de la media inglesa. El Hércules, si quieres aspirar a ser primero, ya tiene que dejarse muy pocos puntos en el Rico Pérez, sobre todo con las visitas que tiene que hacer a Murcia y demás. En el Rico Pérez tiene que ser el contador de 3 en 3 y los tropiezos fuera de casa. Y no veo al equipo tan superior a los rivales en casa para lograr eso. Si hablamos de fiabilidad, si hubiera que apostar por algún equipo, está claro que un equipo que lleva una vuelta sin perder es el sinónimo de fiabilidad. Pero bueno, como tú decías, yo creo que al final va a haber, a lo mejor no los 5, algunos se puede descolgar, pero no creo que ninguno se desmarque y sea un claro candidato a ser líder único de la competición. El Hércules tiene que estar en esa terna y enganchar a la ciudad. Cuando lleguen esos 5 o 10 últimos partidos, Alicante tiene que engancharse y el Hércules responder, que no pase como la semana pasada, que se rozan las 10.000 personas y el Hércules falla en casa. Tiene que enganchar a la afición y dar el do de pecho también al equipo. Decía, y le mandamos un saludo a Óscar Manteca esta mañana, que para él el más fiable era el que iba primero. Pero claro, es que la semana que viene se puede dar la circunstancia de que sea el Hércules primero, anuncia segundo y el Intercity tercero, porque puede pasar. Claro, Dani, yo no sé si tú te fías de la clasificación a la hora de hablar de fiabilidad, o cuando hay 4 equipos en 3 puntos, claro. Hablar de fiabilidad es muy relativo porque cualquiera de los 4 puede ser líder la semana que viene. Es muy relativo, están todos ahí en un puño y al final pues va a marcar la diferencia las rachas que puedas tener pues en estos últimos 14 partidos. Al final, si el Intercity sigue sin perder, pero a lo mejor suma más empates que victorias, y el Hércules coge una racha de 3 victorias seguidas y luego una derrota, pues al final va a sumar más puntos y estadísticamente pues va a estar arriba. Yo ahora mismo te diría que también veo más fiable al Intercity, también un poco por lo que decía César de ese esquema de juego, de ese sistema también, con jugadores muy veteranos, muy expertos en este tipo de situaciones, y es que al Intercity los rivales les cuesta muchísimo hacerle ocasiones de gol. Al Hércules, por ejemplo, es verdad que defensivamente es un bloque sólido, pero le hacen ocasiones. Al Intercity por partido no le hacen tantas ocasiones ni te cuento. Como, claro, y la Nucía es verdad que para mí empezó muy bien y ahora sigue en esa pelea, pero pues ayer la derrota en un estadio como el del Socuellamos, que un equipo de la parte baja de la clasificación, lo veo algo más irregular dentro de que va segundo, ¿no? Y está en esa pelea también. Pero yo, si tuviera que decir ahora y tuviera que apostar,
optaría por el Intercity para el liderato, dentro de que está todo muy muy igualado y que las rachas van a marcar ese liderato. Que ayer tropiezan los tres de arriba, tropiezan los tres y eso hace que los cuatro, que claro, el punto del Hércules diga, bueno, pues un puntito fuera de casa y seguimos ahí. Sí, da la sensación de que hay más pesimismo porque todo el mundo está pensando que podías haber asaltado el liderato, haberte metido con el Intercity ahí arriba, haber superado a la Nucía y haber aprovechado de verdad el error de los demás. Pero claro, es que jugabas frente a un Mar Menor que en casa es muy difícil ganarle porque casi nadie es capaz de hacerlo. Al final yo creo que la diferencia es por la derrota de la semana pasada ante el Intercity. Si el partido de la semana pasada, que llega a quedar 1-1 con ese gol que le anulan, que es legal, al final pues dices, sí, llevamos un triple empate. El Hércules lleva 3 partidos sin ganar, pero lleva 3 partidos sin perder, ¿no? Porque hubiera sumado 3 empates en estos 3 partidos de la segunda vuelta. Llevaría 10 sin perder. Y estaría el líder, porque el Intercity no te hubiera ganado, eso está claro. Así que se valora diferente por esa derrota. Además, es una derrota en casa, en el Rico Pérez, donde, como decía César, pues no se deben escapar más. Y metiendo más a 10.000 personas en el campo, claro, que es lo que duele. Los partidos valen 3 puntos, en eso estamos todos de acuerdo, es lo de siempre, un partido más, los rivales, lo de siempre. Es el partido frente al Alcira un partido capital, un partido decisivo, un partido vital, porque para la mentalidad del grupo, para la capacidad de creer que se está haciendo lo correcto, para confiar en que puedes volver a esa senda de victoria, 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 para no ver cómo si tus rivales aprietan, tú te quedas descolgado, porque el Alcira te metió 4 allí. Es uno de esos partidos que vosotros diríais, aquí, amigo, te estás jugando más que 3 puntos. Yo sí, por un factor, por el que hemos estado hablando todo el programa, por lo de la falta de gol. A mí me da miedo que el equipo salga con ese run de que no podemos irnos un cuarto partido sin marcar gol y que el paso de los minutos pueda ser contraproducente si no se abre la lata. Yo creo que el Hércules debe salir ambicioso, pero que eso tampoco te cueste caro la teoría de la manta, que te destapes los pies por taparte la cabeza. Y sobre todo el equipo tiene que empezar, no con la actitud que empezó contra el Intercity, muchos más atentos, ir a buscar el partido desde el principio. Sí que es cierto que catalogarlo de final no, porque todavía queda mucho recorrido y una derrota todavía se podría enmendar la situación. Yo me refiero sobre todo a los puntos de inflexión, ¿no? Que sí, se suele hablar tanto, ¿no? Ayer el Barça tiene un punto de inflexión frente al Atleti. No sé si para el Hércules este partido, ganarlo o perderlo, según de qué manera puede ser un punto de inflexión, me refería sobre todo. No creo tanto, por ejemplo, el Atlético de Madrid venía de un punto de inflexión por remontar al Valencia en el último partido y al final el punto de inflexión es la regularidad. La regularidad son 2-3 partidos. ¿Cuándo vino el punto de inflexión del Hércules? Cuando encadenas 5 victorias seguidas o 3. Me conformo con 3. Ya es una solvencia, un equipo seguro, un equipo en buena racha. Es importante el partido del próximo fin de semana para cambiar la dinámica actual y quitar el pesimismo reinante en el aficionado. Pero vamos, que yo creo que si hay un cuarto tropiezo sí que sería inquietante, pero tampoco diría definitivo. Rodríguez, ¿cómo ves tú ese partido? ¿Es de esos partidos que tú le pones el circulito en rojo y dices, ¡ay, mamá! No, pero sí que el equipo debe espabilar, ¿no? entre comillas, y debe revertir esa racha, sobre todo la de no marcar. O sea, no puede seguir, o no, un equipo que aspira a liderar la clasificación y conseguir el ascenso directo no puede estar 3 partidos, ni mucho menos 4 partidos consecutivos sin anotar. Al final, sumando de 1 en 1 no te va a llegar, ¿eh? Y eso si consigues mantener la portería a 0. Este sí que fue un punto de inflexión, ¿eh? Sí, al final pero para mal. Sí. Ese día, bueno, pasaron muchas cosas ese día, ¿no? Con la expulsión de Adri a los 10 minutos, bueno, un Alcira que fue completamente superior al Hércules y que se llevó la victoria. El equipo va a recuperar a Vicoro, que veremos si vuelve al 11 titular. Yo creo que no, que va a ser suplente, porque no movería del equipo a César Moreno, porque creo que lo que hace César Moreno en el campo es extraordinario. Es un chico que juega con mucha facilidad y que te da mucho César Moreno en el centro del campo. Y si tuviera que decir si va a jugar por delante de Borja Díaz, yo creo que por lo que quiere Sergio Mora, yo creo que va a apostar por los dos, por César Moreno y por Borja Díaz, y creo que Vicoro va a ser suplente. ¿Saben cuando se suele decir que un jugador ve el pase 2 segundos antes que el resto? Pues Dani Rodríguez
ha visto el tema Vicoro. Es que lo he visto, en la imagen un minuto antes claro. de que se diera, porque ahora lo que viene, y está aquí, no os miento, es Vicoro. Vicoro acaba de llegar, Vicoro creó esa tendencia de el vicorismo en Alicante, pero la sensación es que todo se ha enrarecido con el tema de su retraso, que, de la Copa África, jugadores que llegan tarde, pasa muchísimo, y cuando tú fichas un jugador que sabes que tiene la Copa África, es que claro. sabes lo que va a pasar. Es que tampoco creo que nadie se pueda echar las manos a la cabeza sabiendo que en cada edición de la Copa África hay 20 jugadores que llegan tarde. Si ya de por sí sin Copa África se te va a ir 2 o 3 ventanas, que ya lo pierdes, y eso al final no es que se pierda ese partido, es que evitas que el equipo tenga esa cohesión y esa continuidad. Se pierde un partido, juega 3, se pierde 2, así es muy difícil. Lo que decía Dani, que no le pondría de titular. La pregunta es, ¿ha perdido la titularidad Vicoro, que parecía una pieza esencial de este Hércules? A lo mejor ahora mismo no la merece, y no por el hecho de que ha tenido un mal comportamiento, poco profesionalismo, lo que se habla, sino por el hecho de que a lo mejor ahora hay 2 piezas por las que el entrenador... Por es eso que igual él no ha podido volver antes, que es que aquí la gente está claro, pensando que este tío se ha ido a la playa 2 días. No conocemos cuál ha sido la historia de su periplo en su país. Lo que sí que está claro, y yo también comparto las palabras del viernes de Sergio Mora, que al final cae eliminado un domingo y llega el sábado siguiente, porque durante la semana han estado en su país, que si recibimiento al presidente del Parlamento, bueno... El dictador, porque están claro, en la dictadura. Todo muy institucional, cuando al final no es en verano, por ejemplo, que a lo mejor no hay competición, y bueno, al final los jugadores... sí, pero ahí los jugadores no pueden hacer nada. No, si claro. El que manda en tu país pero hay otros que te sí han dice, llegado, oye, tú es que tienes ahí que está... estar... No, es que han llegado primero los de categoría superior. Si te das cuenta, el del Murcia, que no juega tampoco ni va convocado y mi pregunta es, ¿el Hércules no puede hacer algún tipo de, no gestión, pero estar en contacto con el jugador, prever la situación, anticiparse? Hombre, mayor contacto, mayor diálogo... Enrique Ortiz podría ponerle un avión privado, pero con lo que le cuesta pagar algunas cosas, no creo que vaya a pagar un avión privado para Vicoro, me vais a perdonar. Yo sinceramente no desconozco cómo ha sido un poco la historia, pero yo al jugador no le echaría la culpa, vamos, o sea... él habrá venido cuando habrá tenido la disponibilidad de venir, y al final de África no hay vuelo directo a Alicante, va a Madrid, de Madrid a Alicante, que vamos, yo creo que el jugador pero estaría si tú eres con entrenador del Hércules, te subes por claro, las paredes. pero al final el entrenador no puede contar con él. Pero te subes por las paredes porque pierdes a César Moreno para un partido fundamental, y lo notas el día que juegas frente al Intercity, porque si tú el día del Intercity a Borja Díaz, que sí, que acababa de llegar, pero que es un jugador del que, si queréis, ahora hablamos en los 10 minutos que nos quedan, me parece que es un jugador que le va como un guante a lo que quiere Sergio Mora. Sí. Le pones a César Moreno por detrás, con todos los respetos a Mario Ortiz, que no es esa clase de jugador destructivo y que se vio muy solo en determinados momentos, más allá de algún despiste que pudiera tener en el gol de Álvaro Pérez y demás, pero que no es esa clase de jugador. Si tú llegas a tener a César Moreno, pues oye, a lo mejor el partido te viene de otra forma. Es que ella es mala suerte, o no, que César Moreno vea una tarjeta el día que Vicoro no llega porque no llega. Sí, no, está claro que el Hércules cojeó en esa posición contra el Intercity. No es cuestión de buscar culpable al jugador ni tacharle de falta de profesionalismo. Al final hablamos mucho del desconocimiento, no sabemos qué es exactamente lo que ha pasado. Sí que es claro que es un jugador importante, o lo estaba siendo para el Hércules, un jugador que puede marcar la diferencia, y que ahora pues se va a reincorporar, y hay que intentar que sume cuanto antes, ya sea titular o no, pero es un jugador que puede contribuir y tendrá la oportunidad de explicar lo que ha pasado. Ha faltado también a lo mejor esa labor didáctica desde el Hércules de explicar al aficionado qué es lo que estaba pasando realmente. Mañana escucharemos a Carmelo del Pozo, que también ha hablado sobre Vicoro. Vicoro me viene al pelo para hablar del mercado invernal, porque ha llegado Borja Galán, al que se ha presentado hoy. Ha llegado también Borja Díaz, veremos lo que ha dicho el próximo miércoles, pero da la sensación de que el Hércules sale reforzado en el mercado invernal. Yo creo que trae a 2 jugadores que mejoran, entre otras cosas porque no está Sandro Toscano,
con lo cual ya es una mejora tener un tío como Borja Díaz, que además es un jugador que yo creo que sus características le vienen fenomenales a lo que quiere Sergio Mora, y luego ganas a Borja Galán, que es un tío desequilibrante, que te puede dar lo que por A o por B o por lo que sea no te había dado Belima. Sí, yo creo que Borja Díaz, en 2 partidos hay jugadores que caen de pie, y yo creo que ha sido el caso, que es esos jugadores que enseguida te das cuenta que van a ser importantes. Es el típico box to box, que tiene despliegue físico, que se entrega, que tiene experiencia en la categoría, y me da la sensación que parte del problema de gol, a lo mejor es un jugador que te puede dar esos 2-3 golitos a lo largo de la temporada que puedan ser claves en partidos muy cerrados. Yo creo que ahí sí que el Hércules sale muy reforzado. El fichaje de Borja Galán todavía tenemos que verle un poquito más, pero también es una pieza más ofensiva, una variante más, que sabemos que Sergio Mora físicamente exprime mucho a sus jugadores de banda, y tener opciones de cambio, ahora que hay posibilidades de hacer 5 cambios, pues yo creo que es algo que también hay que aprovechar. Venía muy al pelo, como decía yo, lo de Borja Díaz, porque claro, ahora la gente está hablando, mantienes a César Moreno con Vicoro, entra Borja Díaz, lo tienes con César Moreno, Vicoro tiene que esperar su oportunidad, puedes meter a Borja Díaz donde está jugando Pedro por detrás del punta, como Veremos enganche, algún tribotazo seguro. Dudo muchísimo. Porque es un tío que tiene llegada y que tiene gol, y que es diferente a Pedro Sánchez, pero en algún campo te puede aportar algo que a lo mejor Pedro Sánchez, por sus condiciones o sus cualidades, y no yo puede. creo que en muchas segundas partes sí que veremos a ese mediocentro de César Moreno y Vicoro, y a lo mejor Borja Díaz en la posición de Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez yo creo que a nadie se le escapa que va a seguir siendo titular porque está en un buen momento. Lo que pasa es que Pedro Sánchez siempre suele ser uno de los cambios, pues no sé si por su que no aguanta el físico para 90 minutos o porque es uno de los cambios al final de Sergio Mora, y yo creo que a lo mejor más para esas segundas partes, pero creo que Vicoro, con todo lo que ha pasado, y creo que por esa pareja de centrocampistas, que César Moreno está muy bien también en el centro del campo, que abarca mucho terreno y que le da esa libertad también en el centro del campo a Borja Díaz, pues yo creo que de cara, por ejemplo, al partido del domingo, va a ser el mismo centro del campo que el domingo. Yo le decía a David Esteve hoy, va a depender de los resultados. O sea, Vicoro yo creo que va a ser suplente mientras el equipo funcione. Si el equipo no funciona, el entrenador tiene que buscar cambios, y eso obligará a que Vicoro tenga que sustituir a alguno de los 2 jugadores en el centro del campo, y que luego habrá partidos para todos, porque no es lo mismo jugar en el Rico Pérez que a lo mejor jugar en una caja de cerillas de césped artificial o en un campo que no esté en tan buen estado, donde a lo mejor necesitas jugadores más físicos para tratar de imponerte, que al final quedan 14 partidos y aquí parece que vas a tener que jugar con los mismos los 14 partidos, cuando no es así. Para eso tienes un equipo rico en posibilidades. Sí, y hay que valorar estados de forma. Siempre tienes bajas, las vas a seguir teniendo. Al final yo creo que es positivo que aumente la competencia y aumenten las posibilidades para el entrenador. Yo no descarto ni mucho menos lo que hablabais de ver algún tribotazo, sobre todo en partidos de fuera de casa, y es más, no me disgusta. Es que no me disgusta la opción, porque yo creo que el Hércules así puede ser un equipo con más colmillo, con más presión, que fuerce el error rival, que le meta en su área, y aunque no sea con un juego especialmente fluido, pero así también hay equipos que consiguen mucho. Pero de la misma manera que lo puedes ver con 2 9, que lo vimos el otro día frente al Intercity, que Como puede haber algún directo, partido incluso como este campo en el que digas, no, voy a jugar con Raúl González y Akeche, porque creo que se pueden surtir, o el Toro, porque se pueden surtir a base de las segundas jugadas, ganar duelos, y que esos duelos ganados acaben en que un jugador de calidad pueda enchufarla. Sí. Incluso, Aitor, tampoco descartaría, que sí que me parece que a lo mejor sería demasiado centrocampista en el equipo, que jugaran los 4, si Sergio Mora considerara que Pedro Sánchez pudiera actuar en banda izquierda, ¿no? Pondrías a los 2 mediocentros, a César Moreno y a Vicoro, a Borja Díaz de enganche, y a Pedro Sánchez a lo mejor, si eres capaz de reinventarlo, de reconvertirlo en banda izquierda para que también vaya hacia adentro, que creo que tiene capacidad para en partidos que para sean ello. cerrados, en partidos Claro. que sean cerrados lo puedes poner ahí, porque no va a tener que hacer Claro. un gran esfuerzo si tú estás dominando y tienes al otro equipo en tu campo. Con un extremo derecho como pueda ser Nico o incluso Raúl Ruiz, pues juegas con ese 4... Es que además el trabajo de presión te Claro. lo van a hacer los otros 3. Con ese 4-2, 3-1 en este caso, pero con esa variación de Pedro Sánchez en la izquierda y Borja Díaz de segunda punta, ¿no? Se supone que es un jugador que tiene gol, y veríamos cómo se desarrolla más cerca del área. En cualquier caso, ¿consideráis que el Hércules es mejor equipo que el 31 de diciembre? Sí, yo diría que sí.
hay más profundidad de plantilla, hay más piezas para el entrenador, hace falta más tiempo para sacarle todo el jugo, pero vamos, yo diría que sí. Rodríguez, Sí, ¿te yo gusta creo- esta plantilla más que cuando estaban Belima y David Sánchez? Sí, sin ánimo porque de al faltarle el final- respeto a nadie, no, pero no, al Belima no final- había jugado y David Sánchez es un jugador con una calidad tremenda que no ha por lo encontrado que su- sea, no encuentra el acomodo en lo que Sergio Mora Sí. quiere. Es que a veces pasa. Al final son jugadores, los dos Borjas, que llevan muy poquito tiempo en Alicante y ayer fueron titulares los dos. Y Borja Díaz, con 4 entrenamientos, la semana pasada también fue titular. Eso quiere decir que han aumentado el nivel de la plantilla y sale mejorando el equipo porque pues el Belima y David Sánchez no contaban para el entrenador prácticamente o contaban con minutos muy residuales en las segundas partes. Vamos, no recuerdo prácticamente, no sé si de David Sánchez algún partido titular, de Belima creo que ninguno desde inicio. Minutos sueltos Así y- que sale ganando, ¿no? Y luego pues jugadores a lo mejor como Elliot, como Pau Migueles, que sí que han sido titulares en alguna ocasión, pues les va a costar ahora también entrar en ese 11 titular por la competencia que hay en el equipo. Es que ahora el 11 va a estar caro, ¿eh? Claro. Claro, ha habido jornadas que era fácil más o menos adivinar 9, 10 jugadores de los A veces que la podían ser alineación te la hace titulares. Claro, ahora también tienes los 3 delanteros disponibles, ¿no? Y pues yo ayer a lo mejor me esperaba la presencia de Raúl González de inicio, porque estaba claro que el cambio de Akeche pues se venía, ¿no?, especulando a lo Barruntando. mejor en la previa porque bueno, pues la falta de gol del equipo en los últimos partidos, que Akeche pues a lo mejor no había tenido esas ocasiones. Pero no me esperaba, la verdad, la presencia del Toracuña, sobre todo porque jugaba el Hércules en un campo de césped artificial y al final el Toracuña pues ya lleva, ¿no?, minutos de competición, pero no sé, yo entendía que a lo mejor era precipitado o a lo mejor quizás arriesgado ubicarlo de titular por una posible recaída de su lesión o, Sí, lo que pasa es que o lo que sea, ¿no? lleva ya mucho tiempo de alta, al Claro. final tarde o temprano le tienes que dar alternativa. Sí, Es que, entonces- claro, tampoco puedes estar pendiente toda la temporada y si se rompe. Claro, claro. Pero sí que me esperaba a lo mejor también a Raúl porque durante la temporada está siendo como el segundo delantero, ¿no? También porque pues el Toro ha estado fuera del equipo, pero sí que me esperaba a lo mejor ese cambio de Raúl González arriba. A lo mejor ahora Raúl está demasiado encasillado como tercer delantero, va a tener a lo mejor muchos menos minutos de los que a lo mejor debería o de por los su que a lo trabajo. mejor se ha ganado. Es que por nombre se supone que al final el Toro Acuña debería ser el titular o debería ser el número uno. Pero a lo el mejor la confección posicionamiento. actual de la plantilla del Hércules te debería empujar a usar más minutos la Dos opción de dos delanteros, delanteros. Claro, Dos también. delanteros. Es que es otra opción. Si no te pero estás dejando a dos de tus mejores jugadores ofensivos, muchos minutos en el banquillo. Al final, muy pocos partidos. El Hércules ha empezado Y para el con fútbol- ese 4-4-2. Y para el fútbol directo, dos delanteros siempre es una buena solución cuando quieres que el centro del campo sea una gasolinera de paso. Sí, sí, es que es eso. Dos delanteros no quiere decir que vayas a tener más riesgo ofensivo. Hay equipos que juegan con dos delanteros y que son muy defensivos. O no conceptualmente defensivos, pero que no tienen por qué ser débiles en defensa. O sea, no vas a perder precisión defensiva por jugar con dos delanteros. Está claro que al final el entrenador tiene su librillo y tendrá todas las opciones trabajadas y él tiene más información, y si opta por jugar con ese sistema, al final tiene su sentido y sus argumentos. Pero vamos, que yo creo que en esta segunda vuelta es una opción a contemplar. Rodríguez, que nos queda un minuto antes de que yo tenga que decir toda la retahíla de la despedida. HL Alicante, 4 victorias consecutivas, que yo sé que tú siempre estás con un ojo puesto en los partidos Siempre, de HL Alicante. ¿Quién le iba a decir hace un mes cuando la gente pedía Cabezas. Sí, sí. sin pensar que a lo mejor el trabajo se estaba haciendo bien y que lo que faltaba era que llegaran los resultados? Sí, no, pues ahora el equipo está en ese momento dulce, ¿no?, en el que pues le está saliendo prácticamente todo, pero bueno, pues se destaca en estos partidos pues el aumento de esa intensidad defensiva, de que el equipo no está teniendo esas desconexiones durante los partidos y que en el porcentaje de tiro pues está muy bien ahora el equipo.
ha incorporado a Galán, que debutó ayer en Melilla, que es un arma más para el equipo. Lo hice con la camiseta de HLA, pero no fue con la camiseta de Sí, HLA. hubo un pequeño problema ahí con las equipaciones y con la aerolínea, ¿no? Que no llegaron esas equipaciones y tuvo que jugar HLA con la equipación visitante de Melilla, una anécdota, pero sí está en un buen momento, son 4 victorias consecutivas y ahora como se refuerza un poco en la idea del proyecto que se creó a principio de temporada después de ese cambio brusco por la salida de Rivero y de buena parte de la plantilla. Al final ¿se puede pagar el estar jugando domingo, miércoles? Yo creo que sí, por el fondo de armario que tiene Lucentum, porque tiene 12 jugadores de muchísimo nivel, muchísima calidad en la plantilla, y esos partidos que estaban siendo cerrados y estaban cayendo del lado del rival con finales apretados, pues ahora en los pocos que hay apretados están cayendo para HLA. Pedro Rivero vuelve el miércoles y lo vais a ver en Alacantí Televisión o en el Ferrandis, donde prefiráis. Rodríguez, te vemos allí. El miércoles allí estaremos. Gracias, César, como siempre. A ti. Nosotros nos marchamos recordándoos primero que en alacantitv.com tenéis toda la información al minuto de la comarca del Alacantí, también en todas nuestras redes sociales, y que si no os habéis bajado la app de Alacantí Televisión, noticias, televisión en directo, vídeos a la carta, estáis tardando. Entrar en vuestra en vuestro Play Store y descargaros esa app. Nosotros nos marchamos, mañana más Sport Alacantí. Sed felices, buenas noches. Cuando te da por renovarte, te da muy fuerte. Nuevo SEAT Arona. Déjate llevar.